¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya que el día de hoy nos encontramos, pero con el capítulo número 27 de esta teoría de Mi poder es el fuego y estoy en el mundo del Avatar. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, comenten, que compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, os desarrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 27. Volver a pisar tierra firme era mejor que estar atrapado en un barco todo el día, especialmente uno que aún conservaba algo de agua de cuando fue sumergido por algún espíritu gigante, pero cuando el reemplazo fue un pueblo de pescadores que olía a tripas de pescado, la situación era, en el mejor de los casos, mediocre. Gracias a Zuko y a su tío, ella tampoco podía simplemente marcharse, ya que sospecharían, lo que haría prácticamente imposible que se uniera a Azula y Tile. Bueno, principalmente Zuko. Su tío parecía más interesado en conocer a la tripulación y, en una ocasión, incluso intentó organizar una noche de música, aunque ni el capitán ni Zuko estaban contentos con eso. Había cambiado desde que eran niños, y no solo físicamente. Decir que estaba más enojado sería quedarse corto. Mientras que Azula tenía cierta frialdad cuando se enfadaba, Zuko era todo lo contrario y podía estallar como un barril humano de gelatina explosiva cada vez que se mencionaba a cierto maestro fuego o al avatar. Parecía que su ansiedad aumentaba día a día. Dicho esto, no era del todo insoportable. ¿Tienes frío?, preguntó Zuko, colocándole la chaqueta sobre los hombros. Con eso deberías entrar en calor. Aún conservaba vestigios de su antiguo yo, el que existía antes de ser desterrado. Gracias, dijo Mai. No tenías por qué hacerlo. El tiempo había estado cambiando. Los días comenzaban a durar más y las noches a acortarse. No lo hice, pero quería hacerlo, murmuró, mirando al vacío. ¿Has pensado en qué harás ahora que Azula no está? Alguno. Mientras esperaba una respuesta, Zuko suspiró. ¿Y? Creo que me quedaré por aquí un tiempo y vigilaré el barco por si Azula consigue escapar. O hasta que Zuko decidiera marcharse, entonces ella simplemente regresaría al Templo del Aire del Norte y esperaría a que llegara Azula. No era lo ideal, pero era mejor que estar atrapada en un barco. Entonces supongo que pasaremos un poco más de tiempo juntos, murmuró. Estas últimas semanas juntos han sido agradables. Me han recordado por qué estoy luchando y por qué necesito capturar al avatar y a su maestro. Al ver la expresión decidida en su rostro, Mai suspiró. Por lo que había observado de su entrenamiento, Zuko era un excelente maestro fuego, pero aún estaba lejos de poder enfrentarse a On si se lo proponía en serio. En cuanto al avatar, ella había visto las consecuencias de lo que sucedió cuando lo empujaron, y no fue nada agradable. También tendría que lidiar con los intentos de Azula por sabotearlo, además de con los hermanos de la tribu del agua. Si tuvieras que elegir uno para capturar primero, no llegará a ese extremo, respondió Zuko. Ya logré capturar a On una vez, puedo hacerlo de nuevo. Ella no estaba tan segura de eso. En ese momento sucedían muchas cosas que Zuko no veía. La única razón por la que On se quedó atrás fue para crear una distracción lo suficientemente grande como para que Tile pudiera escapar. Observándola de reojo, Zuko desvió la mirada. Solo lo necesito para algo, cuando termine con él, podrá irse. El avatar, sin embargo, ¿has pensado en cómo piensas capturarlo? No es que tuviera intención de sabotearlo, pero sería bueno saberlo. Desafortunadamente, antes de que pudiera responder, un fuerte sonido de bocina resonó en la distancia, proveniente del enorme barco de la Nación del Fuego que se alejaba lentamente del muelle. Mirando hacia el océano, los ojos de Zuko se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? ¿La estaban dejando atrás, otra vez? Siempre había hecho todo lo posible por pasar desapercibida, pero, ¿de verdad era tan olvidable? Mientras seguía a Zuko hacia los muelles, atravesando el pueblo, Mai se detuvo a mitad del muelle al ver el balandro real alejándose en la distancia. Ya era demasiado lejos, incluso si hubieran podido apoderarse de un bote, estaban demasiado lejos y el barco se movía demasiado rápido como para que pudieran alcanzarlo. Se habían quedado atrás. Adiós, gracias por permitirnos subir a bordo de su nave. Hiro se despidió de la nave con un gesto de la mano y sonrió amablemente. Qué gente tan amable en estos tiempos difíciles. Mientras Mai avanzaba lentamente hacia el final del muelle, su mirada se fijó de inmediato en el equipaje a los pies de Hiro, mientras Zuko observaba con asombro cómo el balandro real se alejaba lentamente en el horizonte. Al mirar las bolsas, Mai entrecerró los ojos. Eran sus pertenencias, y también las de Azula. Esto no era casualidad. Lo había planeado.
Tío, yo no lo entiendo. Esa era nuestra mayor oportunidad de capturar al avatar. ¿Por qué los dejaste ir? Eso era algo que a ella también le gustaría saber. Como antiguo general y príncipe, podría haberles ordenado que se quedaran, respondió Hiro. Pero eso podría haberse interpretado, en el mejor de los casos, como un intento de acaparar el poder. Pero si lográramos capturar al avatar y rescatarla, seguramente mi padre lo entendería. La mirada de Mai se posó brevemente en la cicatriz de Zuko. De alguna manera, no creía que el Señor del Fuego fuera a ser tan comprensivo. Quizás, aunque eso suponiendo que el avatar pase por esta zona y lo capturemos, el riesgo de fracaso es demasiado grande, suspiró Hiro. Si fracasáramos y se supiera que Azula ha sido secuestrada, seríamos considerados traidores. Al ver desaparecer el balandro real, Mai suspiró. Eso era todo. Estaba oficialmente atrapada allí. Supongo que el barco de Azula regresa a la Nación del Fuego. Para darte la noticia de la desaparición de Azula, asintió Hiro. Espero que no estés demasiado enfadado por haberte quedado atrás, mi hermano nunca ha sido de los que se toman bien las malas noticias. Si hubiera sido Kon, la habrían convertido en un ejemplo. Si bien la tripulación podría ser culpada, y probablemente lo sería, Mai fue quien más destacó, al ser a la vez una noble y una de las amigas más cercanas de Azula. ¿No era un pensamiento agradable? A pesar de todo, seguía sintiéndose mejor que estar encerrada en casa, sirviendo de mero adorno para su familia. Eso no es justo, murmuró Zuko. Ella no tuvo nada que ver con eso. Está bien, dijo con voz monótona. Supongo que tendré que encontrar a Azula yo misma. No debería ser demasiado difícil. Al fin y al cabo, solo tenía que esperar, entonces estaré ahí en cada paso del camino, para ayudar. Mai se cubrió la cara con la mano. No importa. En algún lugar, ella sabía que Azula se estaba riendo. Volviéndose hacia Zuko, una leve sonrisa asomó en sus labios. Dicho esto, no fue del todo insoportable. Incendio, sentado en una mesa helada con un tablero de paisho desgastado encima, tarareaba suavemente, intentando descifrar mi siguiente movimiento. Algo que era más fácil decirlo que hacerlo con la risa maníaca de Azula de fondo. ¿Necesitas ayuda? No, ya lo tengo, murmuré, frotándome la barbilla. No te lo tomes a mal, pero creo que será mejor que lo resuelva por mi cuenta. La última vez que acepté ayuda, no salió muy bien. Ajá. Tras colocar una pequeña ficha de madera sobre el tablero, sonreí triunfante, solo para que varias más fueran colocadas delante de ella. Y con esto se acabó el juego, dijo Paku con calma. Puedes intentarlo de nuevo, pero recuerda que el perdedor queda eliminado. Suspirando, comencé a recoger las baldosas. Esta vez estuve más cerca. Si a eso se le puede llamar cerca, murmuró. Pero supongo que todos tenemos que empezar por algún lado. Algunos pueden pasarse la vida estudiando el juego sin progresar lo más mínimo, mientras que otros aprenden a base de fracasos repetidos, probablemente seas de los segundos en este caso. ¿Sabes? Después de todo este tiempo que pasé imaginando cómo sería conocer a Paku, nunca esperé ver esta faceta de él. Para ser uno de los miembros de mayor rango del Loto Blanco, tenía un lado sorprendentemente juguetón en lo que respecta al paisho. ¿Hablas por experiencia? Apilando cuidadosamente las fichas, las repartí entre nosotros. Entonces, ¿cuál serías tú? Mocoso descarado, sonrió Paku, pasándose la mano por la barba. Es raro tener la oportunidad de conversar con un maestro fuego sin acabar en llamas en el intento. Pero no es algo insólito. Después de todo, estaba Hiro, y Azula no había hecho nada abiertamente agresivo, bueno, aparte de casi prenderle fuego a la princesa de la tribu Agua del Norte en el mundo espiritual. Pero eso no fue culpa suya. No, pero encontrar a alguien que intenta usar su elemento para curar es bastante extraño para alguien de la Nación del Fuego, replicó. No es lo que me habría esperado después de escuchar lo que Aang y Katara dijeron sobre ti. Eso fue la primera vez. ¿Hablan de mí? Sí. Te tienen en muy alta estima, continuó Paku, y después de ver lo que hiciste en el mundo espiritual, puedo entender por qué. Ese nivel de control de elementos era algo que solo esperaría de un avatar. Para alguien capaz de semejante hazaña, me cuesta creer que te conformaras con eso. Mientras observaban el campo de entrenamiento donde el fuego y el agua chocaban entre sí, una ráfaga de vapor se extendió hacia afuera, calentando el aire circundante, mientras Azula y Katara adoptaban una postura de combate. Los movimientos de Azula eran precisos y directos, mientras que los de Katara fluían de un movimiento a otro, actuando simultáneamente como defensa y ataque. Existía una diferencia en cómo los estilos afectaban a los elementos que los rodeaban.
Si uno se fijaba bien, casi podía ver de dónde obtenían su fuerza. La clave para dominar los elementos residía en los elementos mismos. El fuego respira, el agua fluye, la tierra permanece inmóvil y el aire no tiene obstáculos. Al colocar una ficha en el tablero, me encontré con la mirada de Pacu. En la Nación del Fuego, no tenía el lujo de contar con alguien que corrigiera cada uno de mis errores, así que aprendí a observar y experimentar por mi cuenta. Si no hubiera tenido cuidado, podría haber llamado la atención de alguien indeseable. Fue casi pura suerte que los Ozai no me atraparan después de todas las veces que Azula me arrastró al palacio, aunque parecía saber cómo evitar a los guardias, así que al menos eso. Me lo imagino, dada la compañía que frecuentas, respondió Pacu, dirigiendo una mirada cómplice a Azula. Parece que te ha ido bien. Has logrado comprender tu elemento de una manera única, algo que pocos consiguen. Así que él sabía quién era ella. Si hubiera sido cualquier otra persona, tal vez me habría preocupado un poco, pero Pacu era de fiar. Lo único que he hecho siempre ha sido mantener la mente abierta. Tras colocar otra ficha, Pacu hizo lo mismo. Eso es más de lo que la mayoría es capaz de hacer. Yo mismo caí en esa trampa, pero cierto joven maestro agua me ayudó a abrir los ojos y a ver las cosas con más claridad. Colocando la última ficha en el tablero, Pacu sonrió. Aún hay margen de mejora, pero lo has hecho bastante bien. Al ver a Azula desviar una pared de fuego hacia Katara, suspiré. No faltaba mucho para que dejáramos la tribu Agua del Norte, lo que significaba que tarde o temprano nos encontraríamos con Zuko, que sabía que yo sabía dónde estaba su madre. Eso no era un gran problema. Al fin y al cabo, no le impediría intentar capturar a Aang, pero si Azula se enteraba de que yo sabía lo que le había pasado a Ursa y que no se lo había contado, me toca a mí limpiar el tablero, ¿verdad? Creo que me encargaré yo esta vez, dijo Pacu, apartando las baldosas hacia su lado de la mesa. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Gracias. Incendio, aquí las tienes, 2 gallinas árticas recién salidas de la granja. Me aseguré de elegir las más grandes. Recibí un par de paquetes envueltos en algas y los guardé rápidamente en mi bolso antes de volver a mirar al anciano pescador. Gracias. Volveré más tarde para calentarles agua. Mañana, tengo que salir a navegar un poco más temprano hoy. Mirando por encima de mi hombro, sonrió con picardía. Además, obviamente tienes otros planes. Al ver a Azula esperando con los brazos cruzados, mostró una expresión de satisfacción que, en la Nación del Fuego, normalmente habría hecho que sus sirvientes apartaran la mirada, pero aquí tuvo el efecto contrario y acabó atrayendo la atención hacia ella misma. Entonces, mañana. Asentí en señal de agradecimiento mientras me marchaba y me detuve frente a la princesa de la Nación del Fuego. ¿Lista para irnos? Ya que he estado esperando tu regreso, la respuesta debería ser bastante obvia, respondió ella. Todavía no me has dicho a dónde vamos. Ya verás, dije, guiándola por uno de los senderos más tranquilos de la ciudad. Es algo en lo que he estado trabajando desde hace tiempo. Después de despertarse, claro. Azula arqueó una ceja con curiosidad. Muy bien, entonces. Adelante. Después de todo lo que había sucedido en el mundo espiritual, Agnakel había estado en paz. No había habido más secuestros, ni muertes inexplicables, nada. Ni siquiera había pasado un barco, bueno, sí que se había avistado uno un poco antes, pero solo se vio brevemente antes de desaparecer en el horizonte. Casi me recordó a mi estancia en la isla Kyoshi, solo que con más frío y mucha más gente. Debería estar por aquí cerca. Al pasar por el edificio donde nos habíamos alojado desde nuestra llegada, me detuve frente a una réplica, aunque esta estaba más cerca de uno de los arroyos que salían de la ciudad. Para asegurarme de que era la correcta, señalé la cabaña. Después de usted. Azula se quedó mirando la entrada durante unos instantes, suspiró y bajó la cabeza al entrar. Esto promete ser interesante. Desde el exterior, parecía prácticamente idéntico a todos los demás edificios de la zona, con la única diferencia notable de que la entrada era un poco más pequeña y tenía varias pieles pesadas colgando delante. Sin embargo, en el interior la historia era completamente diferente. Hacía mucho más calor, con una fina capa de vapor suspendida en el aire. A un lado de la habitación, había una pequeña plataforma con unas cuantas docenas de piedras y un lugar para hacer fuego, mientras que el arroyo que salía del pueblo era visible a través de una fina capa de hielo. En el centro de la habitación, sin embargo, había una gran bañera de madera que estaba parcialmente llena de agua. Calenté una de las piedras y la dejé caer en el agua, liberando una pequeña cantidad de vapor en el proceso. ¿Qué te parece?
A ella siempre le habían gustado los balnearios, y como en la tribu del agua del norte no había ningún lugar donde uno pudiera tomar un baño de verdad o sumergirse en agua caliente, preparar uno parecía una buena idea. Aunque, desde otro punto de vista, hacer algo así podría parecer un poco raro. Sin duda es inesperado, dijo. Metió la mano en el agua y levantó la vista. ¿Hiciste esto para mí? Tuve algo de ayuda para prepararlo, pero sí. Fue idea mía. Con una sonrisa, la mirada de Azula se suavizó. No es a lo que estoy acostumbrada, pero debería funcionar. Gracias, inclinándose hacia adelante, tarareó suavemente. Ya que me has peinado, espero que hagas lo mismo ahora. Mientras me disponía a coger otra piedra, la miré mientras fingía inspeccionar la bañera. Para otra persona, habría sonado segura de sí misma e incluso expectante, pero para mí, parecía un poco avergonzada. Solo tenías que pedirlo. No es que no lo hubiera hecho antes, pero sería la primera vez que lo haría desde que empezamos nuestra relación. Suspirando, dejé caer la piedra, ahora caliente, en el agua. Tras decidir que ya había superado la vergüenza, se dio la vuelta con una leve sonrisa en el rostro. No lo creo. Sería demasiado fácil. ¿Vas a dejarme un poco de privacidad mientras me desnudo o pensabas mirar? Quizás ese era tu plan desde el principio. En cualquier caso, no me importa. ¿Sabes? Estuve a punto de desenmascararla, pero decidí no hacerlo esta vez. Había algo más serio que necesitaba abordar. Al darme la vuelta, oí un crujido de ropa, antes de que de repente me encontrara con su chaqueta colgada al hombro. Colócalas en algún lugar donde no se mojen. No me gustaría tener que secarlas. Más bien, si lo intentara, les prendería fuego accidentalmente. Los coloqué en la plataforma elevada a un lado de la habitación y respiré hondo. Ya lo había pospuesto durante demasiado tiempo. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Al girarme lentamente, vi a la princesa de la Nación del Fuego asomada por el borde de la bañera, mirándome con curiosidad. Sobre Ursa. Ya veo, murmuró Azula en voz baja. ¿Y qué es lo que sientes la necesidad de contarme sobre mi madre? Cerré los ojos y suspiré. Ya te conté una vez que tuve algunas visiones antes de irme de la Nación del Fuego. Una de ellas era sobre tu madre. ¿Y dónde está? ¿Está viva? Susurró Azula. Varias emociones se reflejaron en su rostro, el dolor y la angustia eran las más evidentes, antes de que su mirada se endureciera de repente. Dime. Es un poco difícil de explicar. Ya no es la misma persona que era antes. Tras marcharse, se encontró con un espíritu que puede cambiar el rostro de una persona y, en su caso, borrarle la memoria. Técnicamente, Ursa y todos sus recuerdos seguían ahí, pero estaban enterrados bajo una identidad completamente nueva. Azula soltó una risita amarga. ¿No se acuerda de nosotros? Claro que no, y después de preguntarme si me importaba, ni siquiera se molestó en hacerlo. Qué irónico. Acercándome un poco más, le puse una mano en el hombro. Azula. Tomándome de la mano, levantó la vista. ¿Qué más? Ella fue chantajeada por tu padre para que matara a tu abuelo con el fin de impedir que matara a Zuko. Si hubiera sido otra persona, lo habría expresado de otra manera, pero ella se habría dado cuenta enseguida. ¿Algo más? No, esos parecen ser todos los puntos principales, respondí. Zuko sabe algo de lo que pasó, pero no la historia completa. Espera, hay una última cosa, el espíritu responsable de cambiar su apariencia podría guardarme cierto rencor por haber ayudado a matar a su hijo. Claro que sí. Las cosas nunca son fáciles contigo, dijo Azula, llevándose la mano a la cara. Aunque eso no cambia mucho, a menos que este espíritu quiera vengarse. Mi madre ha dejado claro que no quiere saber nada de su antigua vida, y yo siento lo mismo con respecto a la mía. ¿No piensas ir a verla? Probablemente eso no fue sano, pero fue mucho mejor que si hubiera decidido matar a Ursa. Claro que no, se burló. No tendría sentido. Me importa un bledo una persona que odia tanto su vida que literalmente se convirtió en otra persona, y tú. Se puso de pie y me agarró del dobladillo del abrigo. No creas que puedes deshacerte de mí con algo así. No te voy a dejar ir tan fácilmente. Eso fue muy amable de su parte, pero, mirando hacia abajo. Azula, al darse cuenta de su situación, el rostro de Azula se puso rojo. Desafortunadamente, la cosa no terminó ahí. Ya veo a qué te refieres. Yue asomó la cabeza entre las pieles que impedían ver el interior de la cabaña desde fuera y sonrió. Vaya. Aquí hace mucho más calor. Casi me recuerda al oasis espiritual. La princesa de la tribu Agua del Norte parpadeó al vernos y se quedó paralizada al instante. Bastante genial, ¿verdad? ¿O debería decir cálido? Bromeó Sokka.
Date prisa y entra. Quiero mostrarte cómo diseñé el horno para que no entre el humo. Al sentir un tirón en mi ropa, fui arrastrada rápidamente a la bañera mientras Azula se hundía bajo el agua, olvidándose de soltarme. No fue exactamente como me lo había imaginado, pero en general, lo consideraría un éxito. Fin del capítulo.